Señor nos estará hablando acerca de la fe. Vemos que la fe es ese regalo sobrenatural que Dios nos dio. A cada quien nos dio una medida de fe. Nadie puede decir que no tiene fe. Todos tenemos fe. Todos aplicamos la fe todos los días en algo o en alguien. La palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 13, segunda parte, dice: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por tanto, veíamos que la fe, el creer, es parte de nuestra existencia, de nuestra esencia, que es un regalo de Dios que debemos aprovechar porque para eso lo hemos recibido. Todos tenemos fe. La aplicamos en algo o en alguien. Todos creemos. Todos estamos convencidos de algo. La pregunta es: ¿en qué crees? ¿En quién crees? Son tan importantes estas preguntas porque definen cómo eres, quién eres y hacia dónde vas. Lo que crees y en quién crees te define cómo eres, quién eres y hacia dónde vas. Por eso, la fe es depositar nuestra confianza totalmente en algo o en alguien. Veíamos en el mensaje del martes pasado que una persona inteligente o ser inteligente es dejarse asesorar y guiar por alguien más inteligente. Si tú eres un inteligente, buscas a alguien más inteligente que te guíe. Y yo te puedo preguntar, o más bien afirmar, ¿quién es más inteligente? ¿O a quién vas a encontrar más inteligente en todo el universo que a nuestro Dios? No hay nadie más inteligente, más sabio que nuestro Dios. Y ese nuestro Dios, dáselo fuerte, se ha dado a nosotros para guiarnos. Entonces veíamos que Dios quiere que nosotros vivamos en la dimensión de la fe. Porque la dimensión de la fe es la dimensión sobrenatural, la dimensión donde sucedan los milagros, donde suceden los prodigios, donde suceden todas aquellas cosas que todos necesitamos y que no podemos conseguir en el mundo natural. Tenemos que entrar al mundo espiritual para que aquellas cosas que en el mundo natural no van a suceder o no pueden suceder, solamente un milagro, y esa palabra hasta ahora no de moda, está en necesidad en la boca de toda la gente. Es una necesidad. Necesitamos milagros por todos lados. Y Dios ha puesto ese poder en nuestra boca, porque en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Por eso decimos, también repetimos esa frase, donde decimos: el poder de la vida y de la muerte está en mi boca, por tanto, hablaré palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, porque en mi boca está el milagro. ¿Y eso nace de qué? De que hay fe, de que tenemos fe, de que creemos en la palabra que Dios ha escrito. Por eso nosotros vemos que el diablo
Satanás, el enemigo de nuestra alma, y a veces individuos que son guiados o influidos por el mismo diablo, por el mismo Satanás, se acercan a nuestras vidas y atacan nuestra fe, atacan nuestra confianza en Él, nos hacen dudar. Vienen aquellas circunstancias, palabras, emociones, sentimientos, pasiones que vienen a golpear nuestra vida, que nos hacen titubear, nos hacen tartamudear. Y veíamos precisamente esto claramente en la vida de este hombre llamado Eduardo VI, rey de Inglaterra. Veíamos el repaso de hace 8 días, era que Jorge V, ¿sí? Jorge V era el rey de Inglaterra y tenía 2 hijos, Eduardo y uno que tenía como 4 nombres, y su último nombre era Jorge, se llamaba Ramón, no sé qué, bueno, tenía 5 nombres, pero el último que tenía era Jorge. Por eso escogió llamarse al final Jorge VI. De tal manera que este hombre, cuando este rey Jorge V, cuando ya estaba próximo a morir, sabía que tenía 2 hijos varones y que el primero era Eduardo y que el segundo, su hijo segundo, era tartamudo. Tenía más carácter, tenía más personalidad, tenía más arrojo, pero era tartamudo. Pero entonces él sabía, qué bueno, yo me imagino que el rey Jorge V pensaba, qué bueno que mi hijo Eduardo no es tartamudo, sino que es el segundo. Ya si cualquier circunstancia pues ya le tocará, pero mientras ya estoy tranquilo. Y sucede que muere el rey y entonces Eduardo es el que toma el reino. Pero andaba allí enamorado de una plebeya, de una mujer norteamericana llamada Wallis Simpson, y esta mujer era una mujer divorciada ya, grande, 2 veces se había casado, 2 veces había fracasado, y se enamora el rey de ella. En este caso todavía no era rey cuando andaba enamorado, pero después que es coronado rey, él le dicen, tú no te puedes casar con ella. Si quieres, le dicen, pone una casa, a ver qué haces, tenla como tu amante, pero no vas a casarte con ella, porque tú eres el rey de Inglaterra y no te puedes casar con una divorciada. Y además, eres el jefe de la iglesia en Inglaterra. El rey era el jefe de la iglesia. Entonces, ¿cómo se iba a casar con una mujer divorciada, violando todos los reglamentos, tanto religiosos como legales del reino? Entonces él, entre su amorío, renunció al reino. Una pasión, un enamoramiento fuera del control del razonamiento humano. Vemos que él decide dejar el reino, abdica y se va con ella. Ya después, con el tiempo, se analiza que realmente él no estaba preparado para ser rey, no quería ser rey, no le gustaba el reino, le gustaba más bien la vida más tranquila y andar con la muchacha esta mujer con la que él decía que amaba. Entonces le tocó a su hermano menor, que era tartamudo, tomar el lugar. La meditación de esta noche viene sobre una palabra. Dios usa y pone a reinar a personas imperfectas. ¿Qué tenía? Carácter, era muy explosivo. Se enojaba y aventaba las cosas y tenía una forma
de toda aquella energía acumulada en la pasión, y por eso mismo aquella inseguridad, aquel temor que tenía, aquella infancia que había vivido, todas las circunstancias que lo habían rodeado, lo hacían cuando enfrentaba a un público, enfrentaba a una gente, una cosa difícil, tartamudear. Y cuando una persona está tartamuda, inmediatamente la gente, todos los menospreciamos. A veces decimos que nosotros no hacemos eso. Mentira. No hay justo ni un uno, todos tiramos la piedra, unos antes, otros después, pero todos nos reímos y decimos, ay, tartamudo. Y vemos entonces que las circunstancias, que sabemos que Dios maneja las cosas en el mundo, hizo que estaba estallando la Segunda Guerra Mundial. Hitler estaba invadiendo Polonia. Estaba el reino de Inglaterra, era la que estaba tantito, y sabían que los planes de Hitler era conquistar Europa, conquistar Francia y irse sobre Inglaterra. Porque al dominar Francia, Europa y Inglaterra, dominaba más de la mitad del mundo. Ahí las cuestiones que a veces nosotros nos pensamos, las cuestiones son trascendentales, tan cósmicas, de tal manera que los asuntos que a veces nosotros vemos aquí en lo pequeñito están moviéndose a nivel mundial del universo completo. Y es porque la lucha está entre el mal, que representa el enemigo, que es el diablo, no lo representa, es el diablo, y Dios, que es justicia, que es santidad, que es perfección, que es lo correcto. Entonces vemos que ahí se estaba jugando eso, y cuando el hijo mayor abdica, que decir, renunció al trono, le toca a él entrar. Pero tenía ese carácter impulsivo, iracundo, enojón, y de tal manera que era poco humilde. Y resulta que le habían llevado con un médico, con otro, le habían hecho de todas las terapias, que ya estaba cansado, hasta que su esposa ve y alguien le dijo que ahí en la sección amarilla, no sé si de aquel tiempo, encontró y que había un terapista de lenguaje que estaba en una calle, y ahí se va ella ahí de incógnita. Imagínense, ahora ya era la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra. Y fue y encontró al ese terapista, un hombre alto, curioso en su físico, al menos él sale en la película, de tal manera que ella llega con otro nombre y le dice, soy fulana de tal, esposa y todo, y me dice, quiero que traiga, me dice, no lo puedo atender, si es usted la enferma, no, entonces tráigame a quién es su esposo, tráigame a su esposo. No, es que él no puede venir y todo, entonces no los voy a atender. Muy radical el hombre, con mucha autoridad, muy seguro de sí mismo, alguien que sabía lo que tenía que hacer, o sea, alguien que estaba capacitado, que estaba realmente valorando la posición que él tenía para hacer el tratamiento. Pasaron varias circunstancias y detalles, de tal manera que este rey lo hace ir, la esposa, a que vaya a la oficina de él. Ya llegan y le empieza a relatar y a preguntar ciertas cosas, y él se molesta y se enoja, y pues como siendo el rey, y le dice él, bueno, si quiere lo puedo atender, si no, no hay problema, pero podemos hacer esto, y le demuestra que él podía hablar. Le graba un disco de aquellos de acetato de aquel tiempo, y después se da cuenta de que él puede hablar, pero estaba tan molesto, tan enojado, orgulloso de sí mismo, en su orgullo y en su soberbia personal, de su irritación de tantos años, más llegar ahora a ser rey. No había pensado ser rey y ahora estaba ahí casi por la fuerza, pero tenía que cumplir, porque él sabía la responsabilidad que él tenía, no nada más con el amor que su padre le tenía, porque un día escuchó una declaración que su padre, el rey que acababa de fallecer, le había dicho a uno de sus consejeros. Le dijo, mi hijo Jorge, él tiene carácter, es una persona positiva, una persona que puede hacer cosas grandes. Y eso se lo dice el consejero. Y dice después el rey, ya cuando era rey, dice, nunca mi padre me lo dijo a mí. Pero aquella frase le grabó, los marcó,
Y dijo: mi padre confiaba en mí, sabía en mí, pero yo tengo un problema, mi inseguridad y mi tartamudez. Entonces, dentro de esa circunstancia, o sea, él decía: yo no soy perfecto. No soy perfecto, no estoy para cumplir el papel del rey de toda Inglaterra, no nada más, de todo el imperio británico. Dominaban en la India, dominaban en la Nueva Zelanda, dominaban en Hong Kong, dominaban en parte de China, sudeste de Asia, Filipinas, y bueno, tenían tantas colonias en América, en Europa, en todos lados. Tenían un gran imperio. Y ahí comenzó la Segunda Guerra Mundial. Entonces este hombre lo empieza a entrenar, y él en su lucha empezó a dominar su orgullo, su soberbia, y se empezó a someter. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Nosotros que somos imperfectos, una de nuestras imperfecciones es que todos somos soberbios y orgullosos, y no queremos reconocer que tenemos fallas y que no somos mejores que los demás. Pero aún así, a pesar de lo que somos y a pesar de nuestros defectos, Dios nos ha llamado para ser sus hijos, para representarlo a Él y para hablar en su nombre. La humildad le permitió, cuando él entró en esta actitud de humildad, le permitió que le ayudaran y corrigió todos aquellos problemas de sus debilidades de carácter. De esa forma, contra toda la opinión contraria que tenía la gente de él, que él no iba a poder, logró un éxito que le valió el reconocimiento de todo el mundo. El rey Jorge VI llegó a ser un gran rey y lideró en la Segunda Guerra Mundial a Inglaterra. Después se asociaron con Estados Unidos, invadieron Europa y derrotaron a Hitler y libertaron al resto del pueblo judío que Hitler había determinado exterminar. Para que vean que en el contexto mundial la cuestión es espiritual. Siempre van a encontrar que las cuestiones económicas, las cuestiones sociales, las tendencias tienen un contexto espiritual y tienen un propósito en los planes eternos y redentores de nuestro Dios. Por eso permitió que este rey tomara el lugar y que tuviera un primer ministro que se llamó Winston Churchill. Winston Churchill, que tenía un carácter y que llevó al apoyo de la Cámara de los Lores para apoyar al rey en la invasión a Europa, para invertir y asociarse con los Estados Unidos. Y había el orgullo de los ingleses hasta que aceptaron el dominio y el control de las fuerzas aliadas. Los generales, el general Patton y el general Eisenhower, más el otro general inglés, no me recuerdo cómo se llama, estaban luchando por aquello hasta que no aprendieron a someterse y estar en humildad para reconocer la autoridad y poder rescatar a Europa del nazismo, de una forma y filosofía de pensar que destruye, que desconoce, que es totalmente racista. Ya después se vio que no nada más buscaban matar a los judíos como tal, sino matar a los negros y a todo aquel que no fuera de raza blanca, porque ellos se consideraban a la raza aria, la raza perfecta, y que nadie más imperfecto podía estar. Entonces era terrible, y entonces Dios tuvo que meter su mano, y encontramos en este aspecto mundial la presencia de un Dios que vive y está rigiendo los destinos del mundo y de todos aquellos que quieran reconocerlo como Dios y someterse para hacer su voluntad. Por eso tenemos que el martes pasado Dios nos habló de dos sistemas.
El sistema del mundo, que le llamaríamos el sistema demoníaco, y le llamaríamos el sistema de Adán. ¿Por qué? Porque era el sistema del hombre caído, ya no redimido, ya apartado de Dios, sacado fuera del Edén, fuera de las bendiciones de Dios, aunque Dios seguía bendiciendo a su criatura. Encontramos entonces el sistema mundial, el sistema del mundo, el sistema satánico, el sistema adámico, y encontrábamos el sistema de Dios. Y decíamos el martes pasado que el sistema de Dios tiene normas, tiene estatutos, tiene leyes, tiene reglas que cumplir, y que la cuestión está entre nosotros, que decidimos o estar bajo el sistema del mundo o estamos bajo el sistema de Dios. Si queremos vivir bajo el sistema de Dios, tenemos que renunciar a todas las cosas que el mundo nos ha enseñado. Tenemos que renunciar a todos los procesos que el mundo nos ha llevado. Y quiero decirte que en el mundo es el yo, el egoísmo, el orgullo, la soberbia, el yo voy a hacer. ¿Quién eres tú para gritarme si ya soy adulto?, dice el muchacho. ¿Quién eres tú, padre, que no me das un buen ejemplo? ¿Cómo te voy a obedecer? Hijo, haz esto. No, la rebelión de los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. El esposo y los esposos en el matrimonio. La rebelión en la escuela contra los maestros. La gente con las autoridades establecidas. Una rebelión en todos los niveles. Entonces nos encontramos en que el mundo dice: haz lo que tú quieras hacer porque es tu vida. Y por eso, como muchachos, yo mismo lo llegué a contestar a mi padre: es mi vida y no te metas conmigo porque es mi forma de pensar, es lo que yo creo, es lo que yo siento y no tienes que hablarme más. Todos lo hemos hablado. Y si no tuviste los pantalones para decírselo a tu padre o a tu autoridad, lo pensaste. Porque además de no tener el valor, fuimos medios cobardones en muchas cosas. Entonces tenemos que reconocer que hemos buscado ser independientes, y ese fue el pecado de Adán y Eva. Primero la rebelión y desobediencia, y quisieron ser independientes de Dios. Quisieron ser como Dios, como quien dice no depender de Dios. Y todo el sistema que Dios establece es obediencia. ¿Quieres la bendición mía? ¿Quieres mi protección? ¿Quieres mi dirección? ¿Ya te diste cuenta el dolor, la muerte, la tristeza, la angustia, la desesperación, la pobreza, todo lo que existe en el sistema del mundo? Entonces, ¿quieres venir a mí? ¿Quieres venir por tu salvación, por tu paz, por tu gozo, por tu alegría, por la restauración de tu hogar? ¿Quieres las cosas buenas? Dice Dios: ven a mí. Tú no podías venir, pero te abrió una puerta. Di a mi hijo en la cruz para morir, para que Él derramara su sangre y a través de Él puedas venir conmigo, perdonado, limpiado, sanado, para darte la posición de hijo, la identidad de hijo, y entonces puedas gobernar este mundo que yo quiero poner en tus manos. Por eso este hombre, este rey Jorge VI, al ser humilde y al aceptar la tutoría de este varón, a este terapista del lenguaje, al someterse, porque lo agarraba este varón y con mucha sabiduría y mucha astucia lo doblegaba, le doblegaba el carácter, lo tenía que hacer reconocer que él necesitaba de aquella ayuda para salir adelante. Cuando vino el primer discurso acerca de la guerra, cuando dio su primer discurso sin tartamudear, sin lucir mal ante todo el imperio, porque se veía que estaban transmitiendo al África, a China, a todas partes, desde Londres, estaban transmitiendo a todas las naciones, y oyeron la voz de un rey con autoridad, con seguridad, con poder, con la autoridad y con el dominio de alguien a quien le asistía la razón. Luchar por la libertad, luchar por las causas justas. Y entonces todo el mundo se unió a favor de aquella segunda guerra en contra de Hitler y el nazismo. Vemos entonces que
Dios demanda de nosotros, nos pide que seamos humildes, que confesemos y que reconozcamos nuestras faltas. Y además, al ser humildes, que oremos unos por otros. Porque para orar por otros, para darte cuenta de su necesidad, para darte cuenta de lo que ellos necesitan, necesitas renunciar a tu arrogancia, a tu orgullo, a tu altivez. Y encontramos en Santiago capítulo 5, versículo 16, en Santiago 5, 16, las siguientes palabras. Dice: confesaos vuestras ofensas, ¿qué dice? Unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Quiere decir, confesaos vuestras ofensas unos a otros, para que tú puedas reconocer que eres orgulloso. Tienes que reconocer tu propio falla, tu propio error o tu actitud, llamámosle pecado. Si tú no te das cuenta que eres así, no puedes pedir disculpa o perdón a aquellos a quienes has ofendido. Pero cuando tú reconoces: soy soberbio, soy orgulloso, yo debo de ser humilde. ¿Qué había pasado en la película? El instructor, el terapista del lenguaje, iba caminando con él en una avenida, y de repente el rey, con su carácter, aquel que todavía de repente le salía, le dijo: se acabó, ni una terapia más, no más, se acabó, ya no nos volvemos a ver. Entonces el rey siguió caminando con su gabardina negra y todo por aquella avenida. El terapista se paró, se quedó, como diciendo: bueno, ese es tu problema. Pasaron los días, la esposa del terapista le dice: ¿por qué estás triste? No, por un paciente. Y la esposa bien sabía quién era el paciente y todo lo que estaba pasando. Y le dice: ¿no sería bueno que te disculparas? Uno no se da cuenta en la película a veces de las cosas que uno ve que aquella mujer le estaba dando, no una orden, una sugerencia, una idea, como una mujer positiva, una mujer noble, una mujer que busca, no una mujer que manda, que gobierna, no, una mujer sabia. Podemos aprender muchas cosas. Y le dice: ¿no sería bueno que pidieras una disculpa? Y el otro se queda así como siempre: si el rey me maltrató, y me dice: además es el rey, pero además ya éramos como amigos, yo ya lo estaba tratando, lo estaba ayudando. Pues va el terapista, hace antesala, y el rey no lo quiere recibir. El rey no lo quiere recibir. Y es que yo aquí me espero hasta la hora que él pueda. No, es que está muy ocupado. Es que está muy ocupado, y van y le abren la puerta. Es que está muy ocupado. Lo sacan al terapista de la oficina y él se va, pero él ya había cumplido, ya había ido, no le dieron la oportunidad. Después el rey reconoce que él también le había fallado, y cuando se vuelven a encontrar, él le dice: yo soy el rey y no tendría que pedirte disculpa, pero discúlpame. Y él le dice, el terapista: no, discúlpeme usted a mí, cuando el que había tenido la culpa era el rey. Pero él, que no tenía la culpa, pero lo había ofendido el rey, fue a pedirle disculpa. Para que vean que cuando tú vas a pedir perdón, aunque no tengas la culpa, tienes que buscar la reconciliación con aquel que te ofendió. Porque si no haces eso, no hay la humildad, y tu oración no va a ser oída. Óyelo, el rey era imperfecto,
El terapista era imperfecto, pero cuando tuvieron la actitud correcta, se unieron. Hoy Dios lo que te quiere decir es: a pesar de que eres imperfecto, yo te he llamado y te he escogido para que seas un elemento de bendición para ti, para tu familia, para los que te rodean y para la iglesia el día de hoy. Yo te he escogido a pesar de que eres imperfecto. Por eso, una cosa importante es, y lo encontramos en Santiago, que habíamos ahorita leído, Santiago 5:17, perdón, no Santiago, sí. Elías era un hombre sujeto a pasiones. No tengo el texto, ¿me lo pueden buscar? Ahí está. Bueno, no tengo. Santiago, ¿sí está bien? El que había dicho. Santiago 5:17. Ahí está. Sí, 5:16 estaba en 16 y es 17, ¿verdad? Elías dice, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y luego dice la palabra, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué está diciéndonos la Sagrada Escritura y el Espíritu Santo? Que nosotros somos imperfectos, pero no debemos de dejar que el diablo nos ataque diciendo que somos imperfectos, acusándonos de nuestra indignidad. Porque cuando nosotros estamos haciendo la obra o queremos hacer la obra, el diablo siempre nos ataca y nos dice mentiras, engaños. Tú no eres digno de hacer esto, tú no eres digno de orar. ¿Cómo Dios va a escuchar tu oración si has fallado, si has faltado, si eres un orgulloso, si eres un soberbio, si tienes pasiones? Y ahorita vamos a ver algunas pasiones. Guardas rencores, tienes ciertos resentimientos, tienes celos, tienes envidias. Y sentimos, porque el diablo nos lo dice, que no podemos orar, que no podemos trabajar, que no somos dignos de ocupar los lugares que estamos ocupando, y el diablo nos quiere sacar. Y lo que Dios te quiere decir, hoy no pierdas la confianza en mí. A pesar de lo que el diablo te diga y de la indignidad que yo sé, dice Dios, que tienes, pero yo te escogí, te estoy perfeccionando, te estoy limpiando, te estoy sanando, te estoy corrigiendo, te estoy adiestrando. Sigue fiel y no pares en tu trabajo que has estado haciendo conmigo. Hoy me enteré que uno de los líderes de la iglesia tuvo un sueño que no lo dejó dormir. Un sueño donde él veía una imagen, un personaje negro, oscuro, que lo hacía sufrir, que lo atormentaba, que lo tiraba y lo atacaba. Y le dije, en conclusión, ¿qué te dijo? Y me dijo que yo no era salvo, que tú no eres salvo. Imagínate el ataque, de qué tamaña envergadura era el ataque de ese espíritu. No es que se estuviera haciendo tal o cual cosa o estuviese pecando esta persona de la que les estoy hablando.
de líder. Simple y sencillamente, en el sueño, él no durmió toda la noche, se sintió intranquilo, muy intranquilo. Y le dije, no te preocupes, vamos a orar. Oramos con él. Y le dije a Dios esto. Antes de orar le dije, Dios nos dice que nosotros creemos no por lo que sentimos, ni por lo que pensamos, sino por lo que sabemos. ¿Sabes tú que el Hijo de Dios murió en la cruz por ti? ¿Sabes que el Señor Jesucristo dijo, el que cree en mi Hijo tiene vida eterna? Entonces es lo que tú sabes, no lo que sientes, ni el pensamiento que viene a tu vida. El diablo te está atacando a través de un pensamiento, de un sentimiento. Entonces empezamos a dudar, empezamos a trastabillar, empezamos a coger, empezamos a claudicar, porque el diablo te está lanzando un pensamiento, un sentimiento terrible. Y te quiere sacar de la jugada para que no sigas avanzando al reino y en el reino. Entonces viene el ataque fuertísimo. Entonces le dije, vamos a orar. Y en ese momento tomé posición y autoridad. Y le dije, Satanás, en el nombre de Jesucristo te reprendo y te echo fuera. Y declaro que mi hermano es tu hijo, por cuanto él te ha recibido en su corazón. Afirma su fe y su confianza en él. Y hoy declaro que tu sueño de esta noche va a ser un sueño de paz, de gozo y de tranquilidad. Reprendo y echo fuera ese espíritu demoníaco de tormento, de duda. Fíjense, un ataque, un dardo de fuego que le lanzó el maligno, para que dude de su salvación, como diciendo, Dios es mentiroso. Lo mismo le dijo a Adán, Dios dijo que no ibas a morir. Pero todo está en nosotros en creer. Y tú tienes que creer que a pesar de tus fallas, a pesar de tus errores, a pesar de algún señalamiento que el diablo te está haciendo, tú tienes que permanecer en comunión con Dios y no dejar de orar, creyéndole a Dios. Por eso la palabra nos dice en Santiago 5:17, y Elías era sujeto, dice, Elías era hombre. ¿Era qué? Hombre, no era un ángel, ni era un marciano, ni venía de Júpiter. Era como tú y como yo, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ahora quiero decirte, quiere decir que Elías era un hombre impulsivo, un hombre voluble, que hoy estaba muy animado, mañana desanimado, hoy estaba alegre, mañana estaba triste. De carácter, hoy hacía las cosas rápidamente y de repente estaba todo apachurrado. Pero decía pasiones, y me fui al diccionario y busqué pasiones, y había tanto que leer que me enfadé de estar leyendo tanto de pasiones. Y les escribí algo aquí. Pasiones. Las pasiones producen emociones y sentimientos que la mayoría de las veces nublan la razón. Pasiones producen emociones y sentimientos que la mayoría de las veces nublan la razón. Y entonces mi mente se fue con el rey, el tartamudo. ¿Qué era lo que pasaba? Que él tenía tantos problemas que le nublaban el pensamiento y la razón y no lo dejaban hablar, hasta que se dio cuenta que él era él, y que sea lo que fuera, él era el rey de Inglaterra y tenía una voz y una autoridad y que nadie le podía pedir. Cuando él reconoció que era soberbio, que era orgulloso, se humilló y dejó que lo ayudaran, pudo triunfar y fue adelante. Por eso esas emociones y sentimientos que él tenía le nublaban la razón, y al que le nublaron más la razón fue al que abdicó. Porque por una pasión por una mujer, divorciada ya 2 veces, renunció al reino de Inglaterra y haber formado con otra mujer. Porque cuando se acaba la pasión y te das cuenta y viene la luz, como tantos de nosotros
Y yo me incluyo porque yo sé que los embarro a todos. Hemos estado enamorados de alguien. No es que la mujer que me casé. Hemos sentido que el mundo se nos acaba, que estamos ahí dispuestos a renunciar. Casi le decíamos a aquella muchacha: por ti soy capaz de trabajar. Pero sentimos que nos cortamos las venas, que no podemos vivir sin ella. Sentimos que es lo último que quede, que es la única mujer en toda la faz de la tierra, o el único hombre. Son pasiones. Pero cuando pasa el tiempo, y no es que el tiempo todo lo cura, es que el razonamiento, la inteligencia, la sabiduría te hace ver que estabas en un error, y que al fin de cuentas el Dios en el que crees, en el que confías, tiene un plan mejor para tu vida. ¿Verdad? Párate, plan. Miren, ya está levantando las manos el plan mejor para mi vida. Dáselo fuerte al Señor. Y les sigo leyendo lo que encontré. Producen emociones, sentimientos, y la mayoría de las veces nublan la razón, al intelecto, impiden el pensamiento claro. Pero estas pasiones son el egoísmo, el orgullo, los deseos, los celos, la envidia, el coraje, la ira, el odio, el miedo. Todos esos sacan sentimientos y emociones. Ahí los psicólogos estaba leyendo que definen: sentimiento es esto, emoción es esto, pasiones son esto, y daban de Demóstenes y de Sócrates y de Platón, y se iban a todo. Digo, todo eso estudian los psicólogos. Qué entretención. Es conocimiento humano, explica mucho, pero por eso a veces no sanan a la gente. Solamente Dios puede curar el alma. ¿Saben qué quiere decir la palabra psique? ¿Qué quiere decir psique? Alma. No, espíritu no, alma. Psique quiere decir alma. Por eso es psicología, tratado del alma. El hombre humano tratando de curar el alma humana. ¿Ayudan? Sí. Pero solamente Dios cura y sana completamente. Entonces vemos que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Quiere decir que podríamos decir que era almático. Y ahí me voy. ¿Cuál es la integridad del ser humano? Espíritu, alma y cuerpo. Cuando una persona se deja llamar, manejar y controlar por los deseos del cuerpo, ¿cómo le llamamos? Carnal. Hombres carnales se dejan llegar por sus deseos del cuerpo. Pero aquellos que se dejan llevar por el alma les llamamos almáticos. También se les conoce como sanguíneos. Y vienen los espirituales. Los espirituales son aquellos que se dejan guiar por el espíritu. Hay dos tipos de espíritu: el espíritu de Dios y el espíritu del diablo. Hay gente muy espiritual, pero demoníaca. Brujos, hechiceros y religiones que te alejan de Jesucristo. Llámale como le llames, todas las religiones
que no te llevan a Jesucristo, a reconocerlo como Dios, como tu Señor y tu Salvador, son espíritus demoníacos. Entonces el alma, Elías era una persona netamente almática, sujeto a pasiones como las tuyas y como las mías. Y tal vez de repente le salía lo carnal, porque era un ser humano. Era un ser humano como tú y como yo. Pero dice la Biblia, era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero oró. Mientras tú reconozcas que Dios es Dios y que Él responde a la oración que haces con fe, Dios va a obrar en aquella petición que tú estás haciendo, que esté de acuerdo a su propósito, a su plan para tu vida y para el mundo que te rodea. Dios te va a escuchar. Amén. Entonces, si nos vamos al libro primero de los Reyes, vamos a encontrar el reinado de Acab. ¿Qué hizo Acab? Acab, hijo de Omri, dice 16:30, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer ¿a quién? A Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Y luego en el capítulo 17 encontramos a Elías, un hombre como tú y como yo. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No va a haber lluvia. Se lo dijo al rey. Obviamente, Elías era un profeta de Dios. Quiere decir que los profetas no son perfectos. Los profetas no son perfectos, tienen fallas. Pero cuando hablan la palabra de Dios, más vale que escuchemos la palabra de Dios. Y Dios usa, y Dios nos va a usar para predicar, para enseñar, para orar, para interceder, a pesar de que seamos imperfectos. Lo que Dios nos está llevando es a esto: no justifiques tu forma de pensar inicua. La forma de pensar inicua quiere decir, como Dios me usa a pesar de que fallo y de que peco, voy a pecar. ¿Se entiende? No debemos de pensar que el hecho de que Dios nos usa, aun porque somos imperfectos, tenemos el derecho a pecar. El Espíritu Santo se lo dijo a Pablo, y Pablo lo escribió de esta manera: porque estamos bajo la gracia, ¿viviremos pecando? Él dijo: en ninguna manera. No es permiso para pecar. Lo que Dios nos está diciendo, que en su misericordia, a pesar de que somos pecadores y que Él nos salvó, nos limpió con su sangre y le volvemos a fallar, Dios dejó una puerta abierta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, dáselo fuerte, esa oración, quiero decirte que es la única oración que Dios va a escuchar. Cuando andamos en pecado, la única oración es confesar tu pecado.
¿Qué fue lo que hizo el consejero del rey? A pesar de que él no lo había ofendido, fue a pedir perdón, a disculparse. Después el rey, doblegando su orgullo de rey, porque no tenía por qué pedir el rey perdón a ninguno. Él tiene derecho a hacer lo que le da su gana y está dentro de la ley. Fíjense. Porque los reyes disponen de la vida de sus súbditos. No tienen que pedirle disculpas ni justificar sus acciones. Eso es un rey. Pero él lo hizo. Lo hizo el rey. Por eso Dios lo que nos está diciendo es que a pesar de nuestra indignidad, Dios nos usa y nos da la oportunidad de que, como Elías, nuestras oraciones sean poderosas y puedan lograr las cosas que no nos imaginamos. Y rápidamente ya me voy. Y entonces, ¿qué pasó? Que Dios le habló y le dijo a Elías: Elías, mira, viene la sequía, se va a cumplir lo que acabas de decir. Vete a un arroyo, al arroyo de Querit, y ahí voy a mandar unos pájaros, cuervos, para que te alimenten y te lleven agua. Y hay agua ahí en el río que estás tomando agua, y voy a mandar pájaros que te alimenten. ¿Qué vemos en un hombre como Elías? Vemos una actitud de fe fuerte, de fe confiada en la palabra de Dios, por muy loca que la veas. Él le dijo: te voy a enviar unos pájaros. Pues me voy al arroyo de Querit. No sabemos qué tan lejos. No había súper, no había tiendas, no había Oxxo, no había nada, ni extra alrededor. Tenía fe. Y vemos este hombre se va. Y al irse, ahí llegó el tiempo en que la sequía empezó a llegar. Cesó el río, dejó de haber agua. Entonces Dios le dice: vete a la tierra de Sidón. ¿A dónde? A la tierra de Sidón, de donde era Jezabel, de Sidón, hija del rey de Sidón, con la que se había casado Acab. Entonces lo manda a la tierra de sus enemigos. Y le dice Dios: vete a la tierra de tus enemigos, ahí tengo una viuda extranjera que te va a alimentar. La sequía era para la nación de Israel, mas no para Sidón. Allí iba a tener agua. Y ya vemos, el aceite no escaseó, ni la tinaja, el aceite de la vasija no escaseó, o el aceite de la tinaja no escaseó, aceite y harina. Durante mucho tiempo, hasta que Dios le dijo: regrésate, y ahora ve, dile a Acab. Y ahí lo precioso de la Sagrada Escritura. Vamos a la Sagrada Escritura. Vean lo que encontramos. Versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? El rey le dice a Elías: ¿eres tú el que estás turbando, causando este problema aquí en la nación de Israel? ¿Eres tú? Ya lo había buscado por naciones, por reinos, por todos, y había levantado piedras buscándolo. Y a la gente que lo ayudaba o gente que no quería decir, los mataba. Acab. Por eso el siervo que le dijo: ve, dile al rey que yo estoy, dijo: no. Si te voy y le digo al rey, el Espíritu de Dios te va a levantar y te va a esconder, te va a llevar a otro lado, me va a matar a mí. Le dijo: no, dile que ahora sí me va a ver. Entonces, cuando llega con Acab, Acab le echa la culpa a él, que por su palabra no había llovido y era la culpa de él. Y vea lo que le contestó Elías al rey. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Qué es lo que había traído el castigo, la reprensión, la llamada de atención hacia la nación de Israel? El pecado, la desobediencia
has dejado los mandamientos. Hace 8 días, el martes, Dios nos dio una frase: en la obediencia es la demostración de la fe. La fe es obediencia. Por muy descabellada que sea la orden, y tú ves a Elías obedeciendo, aunque era imperfecto. ¿Por qué? Porque cuando él llegó el momento en el que le dice ahí: tú has turbado a Israel, pero hazme una cosa, convoca a los 400 profetas de Baal, a los 400 profetas de Acera, júntame al pueblo en el monte Carmelo, junta a todo el pueblo y llévame a los sacerdotes de Baal y de Acera. Y ahí dice que el rey Acab se los citó, le llevó a los sacerdotes, y él le dijo: muy bien, aquí está el pueblo de Israel, vamos a ver quién es Dios. Si ustedes quieren servir a Dios, a Jehová de los ejércitos, o quieren servir a Baal. Entonces le dijo: dennos 2 bueyes, un buey es para los sacerdotes y otro para mí. Lo vamos a destazar, lo vamos a poner en un altar, le vamos a poner leña, le vamos a poner todo, pero menos fuego. El Dios que haga caer fuego del cielo, ese será Dios. Y todo el pueblo: sí, claro, vamos a ver el show. Comenzaron los 400 desde tempranito por la mañana, y dice que llegó hasta el mediodía y un poco más de la tarde. Y dice que ellos brincaban, saltaban, se cortaban con cuchillos, se sangraban y presentando: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Dice la Biblia que Elías, pues con esa fe, a veces se burlaba un poco de ellos y les decía: griten más fuerte, ¿qué tal se va de camino? O está durmiendo porque está cansado. Y ahí les estaba diciendo, y ellos seguían gritando, y dice que se clavaban lanzas, se clavaban para que su Dios les respondiera, y nada más nada, un silencio completo. Entonces, cuando llegó el tiempo ya del holocausto de Elías, dice que él mandó que trajeran cántaros y mojaran toda la carne que ya había puesto de la res, del buey, encima de un altar que él había formado en el altar de Jehová que estaba destruido. Fíjense, el altar de Jehová que había sido destruido, él lo reedifica, pone 12 piedras representando cada una de las tribus de Israel, pone la leña y pone el holocausto, hace una zanja alrededor y manda que se avienten 12 cántaros de agua, que además escaseaba en aquel momento. Mojaron todo aquello. Y entonces él clamó y oró, y dice la palabra que cayó fuego del cielo, consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras y el polvo que estaba bajo de las piedras y todo el agua de alrededor. La gente se quedó sorprendida y dijeron: Jehová es Dios. Entonces Eliseo, a la acción, dijo: agarren a los 400 de Baal, agarren a los 400 de Acera, vámonos al arroyo de Cesón. Y ahí dice que los degolló a todos. Los degolló a todos los 800 profetas. Un hombre lleno de fe, un hombre lleno de autoridad, un hombre con un carácter tremendo, bajo la unción de Dios, destruyendo a los enemigos, a los que se habían rebelado. Habían matado a todos los profetas de Jehová. No eran unos santísimos. Jezabel los había mandado matar porque ella había edificado un templo para Baal y un templo para Acera. Tenía 400 sacerdotes, y dice la Biblia que comían de la mesa de la reina de Israel. Entonces, cuando llega Acab y le dice: mira lo que hizo Elías. Ah, sí, pues manda un mensajero y dice: mañana a esta hora van a estar muertos tú igual que ellos. Dice que en ese momento el gran líder,
Elías tuvo miedo y corrió y se escondió y le dijo a Dios: quítame la vida, porque buscan para matarme. Ya todos mataron, nada más quedo yo. Y entonces, ¿qué vemos ahí? Que Dios le dijo: ven, ve a hacer esto, y ve a hacer esto, y ve a hacer esto. Y después de eso, vino y Dios le dice: ahora ora y pide. Quiere decir que a pesar de que él demostró un carácter de que hoy estaba valiente, al otro día estaba deprimido y estaba triste y estaba angustiado. Había enfrentado a 800 profetas, al mismo demonio con todos sus espíritus malignos, y una mujer lo intimida, lo asusta, lo hace huir. Entonces tenemos que entender, darnos cuenta de lo que Dios nos ha llamado a hacer, y que nosotros no debemos desanimarnos, sino al contrario, cuando veas que las cosas están así, lo que tienes que hacer es orar. Y orar es una acción que demuestra que tienes fe en el Dios de los cielos. Y en ese momento quiero decirte que cuando el diablo te ataque en tu debilidad, porque es nuestra debilidad humana, sentimos que no somos dignos, que no somos capaces, que no es el tiempo, que no es el momento. Y quiero darles un testimonio. Dios siempre se prepara de algo. Yo siempre que digo que las cosas no suceden por casualidad. Hoy fuimos a la clínica y para que checaran a Lupita de una lesión que traía aquí. Y entonces ella estaba preocupada porque ya tenía 8 días y esa lesión roja se le estaba extendiendo por toda la piel, y luego sentía que se le entumía la cara, luego le empezaron a salir unos ganglios aquí en el cuello, y como yo siempre estoy leyendo y informándome, sé que la pintura del pelo causa cáncer. Entonces es muy dañina. Y ella se pinta el pelo y dice: pues cuánta gente se ha pintado el pelo, no les pasa nada, además se siente bien, porque ella tiene la cabeza blanca. Por si no lo sabían, le gana a mi hermano Guillermo Fausto. Yo digo que se vería muy interesante, pero Dios tiene sus tiempos. Lo importante es que ella empezó a tener temor, y en ese temor es el ataque del diablo. Y empezamos lo que les dije hace 8 días. No buscamos a Dios primeramente, pensamos en los médicos, pensamos en las cosas y todo. Aunque oramos con ella, no mencionamos la palabra cáncer para nada. Ella lo sabía en su interior y empezó a sentir aquel entumecimiento y en los ganglios, y eso pasa en los cánceres, que se empiezan a infartar. Entonces le dieron ayer, quería ver ayer lunes, porque pasó el sábado, domingo, y ayer lunes quería ir a ver al doctor, no le dieron cita hasta hoy. Entonces nos fuimos a la clínica. Llegamos a la clínica, yo orando, me levanté temprano ayer, antier, toda la madrugada, clamando: Señor, cancelo ese cáncer en la vida de ella. Lo cancelo y declaro su sanidad. Es mi esposa, Señor, es mi mano derecha, y tú me la has dado para trabajar en el reino, y la bendigo. Le digo: aunque tú eres soberano, pero yo te pido esto. Y venía la predicación del martes, y venía que soy indigno. ¿Quién eres tú para pedir? Porque tú, pues sí, Señor, pero tú me enseñas que Elías era sujeto a pasiones como las nuestras, y él tenía defectos, y de todos modos oíste su oración. Yo te pido en el nombre, no mis méritos, no es mis méritos, no son mis méritos, no son tus méritos. Tú oras y oras en el nombre de Jesús. No porque soy el pastor, sino porque es Cristo el que obra. Llegamos a la checa y todo, el doctor la ve.
Ya le examina y otra vez le revisa todo, le palpa y todo. Y yo digo, Señor, cancelo todo cáncer. Es algo más sencillo. Y luego dice, ya le preguntó, y total que llegó al diagnóstico, dice, mi diagnóstico presuncional, y lo vamos a tratar como tal, es que es un herpes. Un herpes que nace en la columna y va sobre el nervio terminal y te está afectando el nervio facial, el trigémino, en parte del facial. Dice, y ese facial por eso sale aquí en la piel, te está saliendo aquí en la mejilla y tienes los ganglios inflamados. Te voy a dar este antibiótico y estas cosas, ¿no? Un antiviral y esta pomada. Salimos con el diagnóstico de un herpes. Ya no es un cáncer. Entonces ya es una bendición. Y todavía le dije, Señor, cuando él estaba diciendo, cancelo ese herpes en el nombre de Jesús. Y resulta, ya les estoy robando el tiempo, mejor ya no les digo, ¿no? Vamos a terminar. ¿Sí les digo? ¿Se aguantan? Bueno, que conste. Total, que íbamos saliendo, yo contento, alabando. Y más íbamos saliendo ahí por el pasillo de la clínica. Y yo le dije a Lupita, porque a mí me gusta orar con los ojos abiertos, voy caminando, voy orando. Hay que orar. No tengas que cerrar los ojos para orar, no. Puedes orar con los ojos abiertos. Estás hablando con Dios, Dios está ahí contigo. Ora en todo tiempo. La oración es la máxima expresión de la fe. Entonces iba diciéndole, Señor, te doy gracias por este milagro que has hecho, por esta bendición que has hecho. Tú cambiaste un diagnóstico, tú lo hiciste para nuestro bien. Ahora, Señor, declaramos la sanidad completa. El doctor dijo que de 3 a 5 semanas. Y, Señor, yo digo que en 2 semanas, en máximo en 10 días, ella va a estar bien, perfectamente bien. Una semana le dijimos, ¿no? Una semana va a estar bien. En el nombre de Jesús. Amén. Y luego le dije, ¿quieres ir a ver a tu hermana? Sí, vamos a verla. Su hermana está internada ahorita ahí en la clínica. La internaron el viernes o sábado, algo así. Ayer, por unas fiebres que no se le quitaban, unas fiebres que no se le hicieron un examen de esto y que no le encontraron y ahí estaban preocupados porque era. Bueno, y ahí están unas fiebres altas y no le quieren dar antibióticos hasta no ver qué era. Entonces llegamos ahí al cuarto ahí de la clínica y entramos. ¿Qué tal? Y estaba mi cuñado y estaba un primo de mi cuñado y un hombre grande ya, de muchos recursos económicos y tiene 77 años. Y estaban comentando y dicen, no, pues es que vine hoy y me checaron y me dicen que tengo que meterme un stent, que me tienen que operar. Ya me operaron del corazón hace 2 años, pero que una de las arterias principales está obstruida y que tienen que meter un stent para abrir y quitarme. Pero lo vi preocupado. Vi a mi cuñada ahí, toda con su bata, toda así deprimida también. Y una voz que me dijo, ora por ellos. 2 emociones, sentimientos, pasiones, igual que Elías, atacaron mi mente. La primera, orgullo. ¿Por qué voy a pedir por ellos? Si tienen tantos años que les he estado hablando de Cristo y no quieren nada con Cristo. Dicen que ellos son cristianos, dicen que ellos creen. Son cristianos a su manera. Yo no digo que no conocen a Cristo, no los critico. Simple y sencillamente en ese momento me entró aquello porque yo sé que hay una esperanza muy grande para ellos, porque hemos estado pidiendo por ellos. No sé cuál es el tiempo del Señor. Si mi suegro y mi suegra aceptaron a Jesucristo, se convirtieron a Jesucristo, aunque nunca dieron ese paso de venir y estar, aunque mi suegra vino 2 veces, estuvo con nosotros aquí en la iglesia, pero ella dentro de su ancianidad alababa y glorificaba el nombre de Jesucristo. Entonces ahora que estaba ahí yo veía ellos que son más duros, los hijos. Entonces yo dije, ¿por qué voy a orar por ellos? Y entonces vino a mi mente la lucha, humildad. Dios no va a escuchar tu oración si no te humillas
y reconoces, porque dijo Santiago 5:16, orad unos por otros para que seáis. Yo quería que mi esposa sane. Tengo que orar y orar, pero ¿por qué voy a orar por ellos? Y luego, bueno, se van a burlar de mí. Van a decir, ay, mira, este Hiram quiere sanar, quiere poner manos, se van a reír de mí. Me sentí así como menos. Y entonces dije, no. Y ya veía la hora, ya es la hora de venirnos, cuando en ese momento me armé de valor. Ah, el pastor, sí. Y le dije al varón, el de 77 años, le dije, Víctor, ¿me permites orar por ti? Levantó sus ojos, digo, sí. Pero había habido una plática unos minutos antes, cuando dijeron, no, es que ya 5 años, ¿por qué voy a pagar a un barniz, un carpintero que me pinte mi madera? Si voy a durar 5 años más, si no voy a vivir 5 años más. El carpintero dice que el barniz dura para 20 años. ¿Para qué? Que le pongo uno barato de 5 años, total que ni voy a vivir para tanto. Y le dije, cuidado con lo que hablas. La palabra dice que el poder de la vida y de la muerte está en tu lengua. Si dices que no vas a vivir 5 años, no vas a vivir 5 años. Le dije a mi cuñado. Mi cuñado se quedó así. Ah, no, entonces que le ponga el barniz de 25. Así sí. Dije, así sí, eso es lo que tenemos que hablar. Entonces estábamos hablando de eso. Dije, la palabra de Dios dice, cuando ya nos íbamos a ir, el Espíritu me dijo, ora. Entonces fui y le dije, ¿me permites orar por ti? Me dijo, sí. Puse mi mano sobre él y declaré que esa arteria se destupe, se quita, y que cuando llegue, porque tiene que irse a los Estados Unidos, no se lo quisieron hacer aquí. De tan malo que está la cosa. No es un stent cualquiera, o no sé cuál arteria será. Entonces le dije, cuando llegues a los Estados Unidos, o a lo mejor antes, tú vas a estar bien, porque al caminar él ya se agita, ya le falta la respiración, porque no hay suficiente. Una arteria pulmonar que sale del corazón, no sé cómo está la cosa. Lo importante está en que le dije, Señor, destupe esa arteria, restaura este corazón, y cuando él llegue a los Estados Unidos, le vean que no hay necesidad, o sea, una cosa tan sencilla, que él quede bien, porque Señor, queremos seguirlo viendo aquí entre nosotros. Lo bendije, y dice mi esposa que lo vio, y lo vio conmovido, y de alguna manera yo sé que, porque yo sentí cómo la energía del Espíritu Santo corre, uno siente cuando el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros fluye y toca a la persona. Entonces me iba a ir y me dice, te falta tu cuñada. Y dije, ¿por una temperatura, Señor? Fui y le dije, Mili, ¿quieres? Me dijo, sí. Le puse mis 2 manos, reprendí esa enfermedad, reprendí cualquier lesión, los médicos no saben, Padre, pero tú sí sabes. En el nombre de Jesús declaro que tú vas a estar bien para el Día de la Madre. Pasado mañana, ¿no? Me salí contento con una voz. Esa es la fe que yo quiero que tengan. No importa quién te sientas, tú actúa en fe, en todo lo que necesites. Pídele al Señor y te será dado. ¿Estamos? Pónganse de pie. Oramos. Ya no vamos a ver avisos de nada. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te ruego, Dios, que la fe tuya venga a nuestros corazones. Te bendecimos, te alabamos y te adoramos, y te damos gracias por todos los milagros que esta noche van a suceder. Porque, Señor, yo sé que de aquí vamos a salir pidiéndote por todas aquellas necesidades, problemas y que nos aquejan y que nos están lastimando.
Señor, bendigo cada oración y cada petición y declaro que en esta noche va a haber sueños de bendición, de paz y de prosperidad y respuesta a las oraciones que te hemos hecho. En Jesucristo, amén.